Minutos finales de nuestra conversación con Víctor Álvarez, economista, Premio Nacional de Ciencias, exministro de Industria y Comercio. Le había dejado planteada una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Son medidas neoliberales? Bueno, yo no comparto la visión neoliberal para el abordaje de los problemas económicos y sociales, ¿no? Sin embargo, reconozco que el planteamiento neoliberal es una cosa mucho más seria, mucho más fundamentada, ¿no? Que tiene sus principios, tiene sus tesis, y este desorden de medidas, ¿no? Esta incoherencia de medidas que se mediatizan y se anulan entre sí, que no son las medidas adecuadas, que no guardan una secuencia lógica, ¿no? Que no están siendo aplicadas al ritmo que se suelen aplicar los programas de orientación neoliberal, no puede compararse para nada, ¿no? con una propuesta neoliberal. O sea, el neoliberalismo es un pensamiento, ¿no? Hay unos principios rectores que lo rigen. O sea, aquí lo que hay es un caos, un desorden de medidas que no se puede homologar. O sea, quien dice eso tiene otro interés o tiene un desconocimiento profundo de lo que es el pensamiento neoliberal en el campo económico. ¿Van a reducir estas medidas a la ya deprimida empresa privada? ¿Van a reducir aún más la capacidad del aparato productivo, que sabemos en qué condiciones se encuentra? Sí, creo que sobre todo para el caso de las pequeñas y medianas empresas el golpe puede terminar siendo fatal, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas no tienen cómo soportar un aumento en este orden de magnitud. El gobierno ha dicho, bueno, que durante 90 días va a subvencionar la nómina de la pequeña y mediana industria, pero no dijo nada sobre el sector comercio, sobre el sector servicios, sobre el sector construcción, sobre los otros sectores de la economía, que les va a resultar muy difícil acusar ese golpe, ¿no? Entonces, una de dos: o ese incremento en los costos laborales se transfiere al precio de venta final para que las empresas no sientan el castigo de las pérdidas que generaría un control de precios, o el gobierno insiste en un férreo control de precios, impide que esos incrementos en los costos se trasladen a los precios, y eso se traduciría entonces en un tremendo desaliento para producir, porque nadie va a producir generando pérdidas. Entonces eso va a significar que va a caer aún más la producción, se va a empeorar los problemas de desabastecimiento y escasez, muchas empresas van a quebrar, van a cerrar, se va a destruir muchísimo empleo, y entonces vamos a tener un país con una densidad empresarial mucho menor por 1000 habitantes y un país que produce cada vez menos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Nos quedan menos de 5 minutos para terminar. Sus recomendaciones, tanto para la pequeña y mediana industria como para todos los ciudadanos venezolanos que estamos enfrentando de una u otra manera toda esta situación y que nos afecta a todos por igual. Yo creo que el asunto es que lo que puedan hacer las pequeñas y medianas empresas va a depender muchísimo del ambiente que se cree para la actividad productiva, ¿no? O sea, en un ambiente tan hostil como este, ¿no? Donde las presiones inflacionarias van a continuar, donde los rígidos controles seguramente se van a profundizar, donde la conflictividad laboral puede que se acentúe una vez que las empresas no tengan cómo pagar y cómo responder a estos aumentos. Va a ser muy difícil que las empresas puedan operar, ¿no? Entonces yo lo que veo es que se hace una revisión de estas medidas, ¿no? Se atacan realmente los problemas estructurales que tienen que ver con la necesidad de sustituir estos ruinosos subsidios indirectos como el de la gasolina por subsidios directos a los hogares más pobres, ¿no? De tal manera que con los recursos que ellos reciban puedan pagar una sinceración de la luz, del agua, del gas, tratar de que estas empresas deficitarias entonces puedan generar un ingreso como para que cubran su nómina y cubran sus costos operativos. ¿Y en esta realidad que estamos viviendo se puede implementar todo eso que usted está diciendo, o lo pueden implementar la pequeña y mediana empresa?
Claro, es lo que decía, o sea, si no se crea un ambiente propicio para la actividad productiva, o sea, las empresas no van a poder seguir operando. O sea, el ambiente es muy malo. ¿Y al gobierno le interesa que las empresas sean productivas? Yo creo que la estrategia del gobierno es la de funcionarizar o burocratizar la fuerza de trabajo, ¿verdad? Que cada vez haya un porcentaje menor de la población económicamente activa trabajando en el sector privado y haya mucho más gente trabajando en el sector público, porque entonces ese empleo público se convierte en el caldo de cultivo para la dominación, porque esa gente depende del Estado, depende de la bolsa CLAR, depende de los bonos, entonces termina siendo un esquema de opresión, mientras que el empleo entonces en el sector privado es un empleo liberador, o sea, la gente no siente el yugo, ¿no?, de la dominación que obligan a la gente a llenar mitines políticos, a llenar el Teatro Teresa Carreño, un auditorio en donde va a hablar el líder. Entonces la apuesta del gobierno es sencillamente reducir a su mínima expresión el sector privado y aumentar el porcentaje de la población económicamente activa que trabaja en el sector público y que depende del sector público. Dos preguntas que van alineadas. ¿Avanza entonces el gobierno con estas medidas en la ejecución del Plan de la Patria? ¿Vamos camino a la sumisión? ¿Hay algo que pueda impedirlo? Yo creo que se está reproduciendo en Venezuela lo peor de lo que fue la experiencia fallida del socialismo del siglo XX. O sea, este gobierno que postuló y prometió el socialismo del siglo XXI como una experiencia que iba a partir de una revisión muy crítica de lo que habían sido los errores del socialismo del siglo XX, sencillamente está replicando y reproduciendo los peores mecanismos de dominación que se implantaron en aquel sistema. Entre ellos este último, ¿no?, que para mí es el más atroz de todo, que es el oprimir a la gente, destruyendo el sector privado para que se vea sencillamente obligada en el sector público. Entonces, si uno ve el empeño por imponer la hegemonía de un solo partido, el empeño por controlar los medios de comunicación social, el empeño por reducir a su mínima expresión el sector privado, el culto a la personalidad del líder. O sea, uno lo que está viendo es que sencillamente en Venezuela se está reproduciendo un esquema históricamente fracasado como fue el socialismo del siglo XX. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa. Le agradecemos al economista Víctor Álvarez por estar en esta edición de Mayra Lorenzo en su punto. Con ustedes, a la próxima cita. Nos vemos.